Muy buenas tardes. Tema de hoy va a ser las medidas cautelares para providencias precautorias. Hace algunas pláticas anteriores vimos las etapas del sistema penal acusatorio. Estas fueron la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Vimos en la etapa inicial que había una audiencia característica, que es la audiencia inicial, ¿vale? Donde se definía la situación jurídica del imputado. Hablamos un poco de en qué parte se dividía esta audiencia inicial. Vimos control de detención, formulación de imputación, oportunidad para que declare el imputado y medidas cautelares, vinculación a proceso. La siguiente etapa, la intermedia, pues hablamos de la acusación, que esta etapa se cierra con el auto de apertura a juicio oral. Y finalmente la etapa de juicio oral. Hablamos pues que el profesionista de la salud puede ser llamado como testigo, puede ser el acusado, inclusive. Y si es como testigo, pues dimos ahí algunos tips, digámoslo así, de cómo se debe comportar el testigo y qué le espera al testigo en esa etapa de juicio. Ahora bien, vamos a abordar un poco los temas de medida cautelar y providencia precautoria. Estos, bien, la primera diferencia que vemos, aparte del nombre, es que las medidas cautelares son impuestes a partir de que transcurren algunas etapas de la audiencia inicial. Es decir, vieron, hace rato les dije que hay eh, distintos momentos en una audiencia inicial, que es control de detención, formulación de imputación, oportunidad para que declare el imputado, solicitud de vinculación al proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación complementaria. En ese momento es cuando ya se puede pedir la medida cautelar, y esto se da después de formular la imputación y cuando es, perdón, vinculado al proceso el imputado. Por otro lado, las providencias precautorias son es antes de la audiencia, durante la investigación inicial. Y estas provincias precautorias, perdón, el Ministerio Público las va, las va a solicitar al juez. Las provincias precautorias, a diferencia de las medidas cautelares, recuerden, van a garantizar la reparación del daño. Y solo hay dos: el embargo de bienes y la inmovilización de cuenta y demás valores del imputado. Por otro lado, las medidas cautelares es un catálogo de 14 medidas cautelares. Entre ellas podemos ver la primera, que es perdón, la presentación periódica del imputado ante el juez, es decir, la firma, la famosa firma. La segunda, la exhibición de garantías. La tercera, el embargo. Cuarta, inmovilización de cuentas. Quinta, prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o del ámbito territorial que fije el juez. La sexta, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o una institución. La séptima, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a determinados lugares. La octava, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, con testigos. La novena, la separación inmediata del domicilio. La décima, suspensión temporal del ejercicio del cargo, esto es cuando son servidores públicos. La décima primera, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad, profesión o laboral. Y esta es una de las medidas cautelares que llega a impactar al profesionista, porque es pues suspenderle la cédula.
Que ahí es que, ¿sabes qué? Bueno, no tanto la suspensión de cédula tal cual, perdón. Es suspender que tú realices la actividad que te deja ingresos. Entonces, híjole, eso llega a impactar inclusive en la economía del imputado. Eh, Ejemplificando, pues si el imputado llega a ser profesionista de la salud, supongamos que le ponen esa medida cautelar de suspensión temporal. Entonces, ¿cómo va a adquirir el recurso, digamos, para un pago de la reparación del daño? Décima segunda, la colocación de un localizador electrónico. Este localizador electrónico los van a seguir vía satelital los movimientos que hagan. Bueno, movimientos refiriéndome a los desplazamientos que hagan. El resguardo en su propio domicilio es la décima tercera, que es el famoso arraigo domiciliario. Y la décima cuarta, la más dura, la más rígida de todas las medidas cautelares, la prisión preventiva. Esta prisión preventiva puede ser de dos formas, justificada u oficiosa. Finalmente, ambas son prisiones, privación de la libertad. Sin embargo, son casos distintos de la forma de imposición. Hay que tener mucho cuidado con la oficiosa, porque la oficiosa, la ley pide al órgano judicial que te imponga la prisión preventiva cuando incurres en un delito del catálogo que está en el artículo 19 constitucional. Por ejemplo, el homicidio, feminicidio, ¿vale? Entre varios delitos que están ahí mencionados. Y la segunda, la justificada, le da la carga al Ministerio Público o al órgano acusador que demuestre la necesidad de esas medidas, de imponerte la prisión. De hecho, en esencia, todas las medidas cautelares se tienen que demostrar su imposición. El Ministerio Público al solicitarlo debe de demostrar por qué se le debe de imponer, no solamente porque es prisión preventiva. De alguna manera tiene que hacer mención el Ministerio Público del por qué quiere esa medida cautelar que le sea impuesta. Bien, el objetivo, además de esta plática, aparte de contarles acerca de las medidas cautelares y prevenciones precautorias, pues bueno, es proporcionar una herramienta, unos tips que van a tener ustedes para poder proteger su patrimonio y entender aún más el por qué sucede estas cuestiones de medidas cautelares y prevenciones precautorias en el sistema penal acusatorio y sobre todo, pues evitar lo más que se pueda una suspensión del ejercicio profesional. ¿Vale? Porque si les digo, no es una pena la medida cautelar o la prevención precautoria, pero nos afecta. Ahora imagínense, el profesionista que queda suspendido, como ya les dije, queda suspendido para llevar a cabo para su actividad, híjole, no va a tener el recurso, va a también salir afectada también su familia. Ya sabemos entonces que la distinción entre medida cautelar y providencia precautoria se va a dar porque la providencia precautoria va encaminada a garantizar la reparación del daño. Y aquí está el punto clave, garantizar. ¿Vale? La reparación del daño quiere decir que no es todavía un pago, sino bueno, ni todavía no me han sancionado con el pago de la reparación del daño. Sin embargo, considera el Ministerio Público que a lo mejor en esta cuenta hay dinero que se podía considerar como pago en un futuro para la reparación del daño y viene la inmovilización para que no sea tocado ese dinero y que en su momento, si es condenada la persona, se pueda cubrir el pago de la reparación del daño. Ojo, dijimos que la providencia precautoria es durante la investigación inicial. Luego entonces, cuando llegue a la primera audiencia, es decir, a la audiencia inicial, y se pidan medidas cautelares, el Ministerio Público puede
pedir la medida cautelar de inmovilización de cuentas. Deja de vivir la reparación del daño y existe la inmovilización de cuentas, pero como medida cautelar. Por otro lado, las medidas cautelares se imponen en audiencia inicial. Estas medidas cautelares, ya dimos un catálogo de 14 medidas cautelares, contiene también la inmovilización de cuentas y el embargo, pero las que más nos pudieran afectar son la prisión, arraigo domiciliario, suspensión de mi actividad profesional o laboral. Esas son las que nos pudieran más afectar, pero ojo, más afectar en nuestro día a día, como profesionistas, porque el profesionista de la salud, en cualquiera de esas tres, no podría ejercer. Bien, reitero, no es una pena, no es una sanción la providencia precautoria ni tampoco la medida cautelar. Ok, estas dos figuras, la primera garantiza la reparación del daño, la segunda garantiza el transcurso natural de todo el proceso, que no haya ninguna afectación, ¿no? Que el imputado pues no vaya a obstaculizar la investigación, que no afecte a testigos, a la víctima, que no vaya a huir, que no se sustraiga de la acción de la justicia, ¿vale? Entonces es lo único. ¿Para qué? Para ser sometido al escrutinio judicial. Eh, en el caso de la prisión como medida cautelar, recuerden, la prisión es estar privado de la libertad bajo cierto tiempo. La ley pone los límites de ese tiempo, poniendo como tope máximo 2 años, para la prisión, sea oficiosa o sea preventiva. Digo, perdón, sea justificada. Pone 2 años de tope. Si se justifica la prórroga, pues bueno, puede aumentar el tiempo, pero hay que justificarlo y no es tan sencillo. Por eso la regla, pues bueno, el tope, 2 años. Estos 2 años que pudo haber estado la persona privada de su libertad, si llega a ser culpable, se le va a restar de ahora sí la pena que se le imponga, de la sanción. Es decir, la medida cautelar funciona a favor del sentenciado en su momento, no en contra de. Sin embargo, el dilema viene, pues si me absuelven, si soy inocente, ¿qué pasa? Entonces, hay que quedarnos con eso de que no es una pena anticipada. Bien, la providencia precautoria encuentra su fundamento legal en el artículo 138 y 139. Estos ya le dan la facultad al Ministerio Público de pedirle al juez esa imposición. En el caso de las negligencias médicas, mm, ya sabemos que entre reparación del daño, pues existe ese daño material, ese daño al cuerpo de la persona, pero también está lo que llamamos el daño moral, una afectación emocional a la víctima. Aquí algo complicado que tiene, y acuérdense, el Ministerio Público tiene que demostrar que se necesita. Mm, algo complicado que hay en el tema de reparación del daño, sobre todo cuando es etapa inicial, investigación inicial, es el quantum, la cantidad, cuánto se le puede, cuánto se puede observar, o cómo se puede determinar que existe un monto por concepto de reparación del daño si apenas estoy iniciando. ¿Dónde puedo obtenerlo? Entonces, bueno, el Ministerio Público tiene que explorar leyes, tiene que explorar
de acuerdo a las consecuencias del paciente, de la víctima, tiene que explorar qué va a necesitar. Sabes que va a necesitar otra intervención y cuesta tanto. Ah, bueno, ahí vamos más o menos vislumbrando cuánto va a ser esta cantidad que se tendría que pagar en un futuro por reparación del daño. Recuerden, no es nada más el hecho de que llegue el Ministerio Público y sí, quiero embargarle ahí su casa eh, y concédamelo su señoría, sino tiene que decir las razones del por qué quiere embargar la casa. Y es más, tiene que demostrar que es casa del imputado, porque si embarga otro inmueble que no es del imputado puede tener problemas en el Ministerio Público. Bien, antes de continuar, había quedado el comentario, pues bueno, si no es responsable, si se advierte en toda la investigación que a lo mejor fue mentira, versiones que no, que ciertas personas que tenían una animadversión con el profesionista de la salud, es decir, que tenían algo en contra, a lo mejor porque el profesionista de la salud les ganó algún puesto, algún premio, ¿no? Y de alguna manera se quisieron desquitar. ¿Qué va a pasar? Me absolvieron, soy inocente y todo fue maquilado. Entonces, ¿qué puede pasar? También existe para ese tipo de situaciones unas acciones para poder pedir el pago del daño ocasionado. ¿Ok? Si no, no se puede quedar nada más el gracias por participar, no eres culpable, no se puede quedar nada más así, pero eso ya va a depender también de la persona que absolvieron, si va a ejercitar o no una acción en contra de todo ese proceso. Y sobre todo, pues se tiene que ver dónde estuvo la responsabilidad. Si hubo un engaño, quién provocó el engaño, entre otras cuestiones. Si no es algo muy rápido ni muy sencillo, pero existe. Y no digo en cuestión de rápido y sencillo, sino que hay que buscarle, pues, porque y si yo digo fui absuelto, me absolvieron, y yo quiero 200.000 millones de dólares, ¿no? Pesos, sin tener algún sustento del por qué, pues difícilmente me lo van a conceder, ¿no? Acuérdense que el tema del derecho es demostrar. Y bien, continuamos entonces con las providencias precautorias. Desde el momento que me es impuesto, que me es notificado que ya lo tengo, ya empieza a afectar a mi patrimonio, a mi economía. Porque si es una inmovilización de cuentas, yo no puedo disponer de ese dinero que tengo en la cuenta que se fue inmovilizada. Si yo pretendía vender mi hogar, pues yo ya no lo puedo vender. ¿Vale? Entonces, híjole, ahí empieza esa afectación, que a lo mejor yo necesitaba venderlo, yo necesitaba mover dinero de mi cuenta, no lo voy a poder hacer. Para garantizar la providencia precautoria, en el caso del embargo va a quedar esa anotación en el registro público de la propiedad. ¿Esto para qué? Bueno, para evitar que mañosamente se venda o si se va a embargar por otra persona distinta, pues bueno, advierta que existe ese embargo. En la inmovilización de cuentas también se va a congelar la tarjeta o esa cuenta no podría hacer ningún movimiento. Bien, vamos a analizar un caso de prudencia precautoria. Y el escenario es el siguiente. El profesional de la salud, es decir, el médico cirujano, realizó una cirugía de columna. Sin embargo, pues bueno, por tema de negligencia, quedó parapléjica la víctima o el paciente, en este caso. El Ministerio Público va a solicitar el embargo del consultorio, ¿vale? Y vamos a suponer primeramente que este consultorio no nada más trabaja él, sino trabajan distintos médicos. De hecho, eh,
Hay otro tipo de actividades en el edificio donde se lleva a cabo la actividad del profesionista. ¿Vale? Aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar si existe una proporcionalidad. A ver, para empezar, ya hay una cotización de reparación del daño, es decir, de la afectación. Ya lo podemos traducir en dinero. O como por qué están embargando precisamente el consultorio. Luego, el consultorio, si es rentado, no lo podrían embargar porque a quien se le está haciendo la investigación es el que está rentando, a la persona que está rentando. En el ejemplo que estamos poniendo, pues es al médico, al médico cirujano. Y por lo tanto, pues, ¿por qué tendrían que embargarle un bien inmueble que no es de él? Ahí ya tenemos otro punto. O sea, primero hay que ver, corroborar de quién es el inmueble y luego, en cuanto a proporcionalidad, pues bueno, se compensa ese daño con el consultorio y, ojo, debe de existir algún dictamen, algo, alguna cotización, algo que lo traduzca en números, en dinero para poder decir, bueno, sí, sí, aquí me están diciendo que quedó paraplegia posoperatoria y pues bueno, va a implicar A, B, C, D, E, cosas que se tienen que hacer al paciente y tienen un costo de, no sé, 1 millón de pesos. Ah, bueno, pues entonces ya estamos creyendo que hay posibilidad de el embargo del consultorio. ¿Cuánto cuesta el inmueble? Ah, bueno, el inmueble cuesta, pues sí, 1 millón de pesos. Ya fue por ahí el perito a revisar. Bueno, entonces ya podría justificarse ese embargo del consultorio. Ojo, también atendiendo pues, a nombre de quién está. Y ahora bien, vamos a cambiar, perdón, ese mismo ejemplo y ahora vamos a poner la cuenta de nómina porque acuérdense que en este consultorio dijimos que son varias personas las que trabajan. Entonces, pueden inmovilizar la cuenta de nómina de ese consultorio. Sería proporcional, pues uno, no todos los que están no todos los que se benefician de esa nómina son responsables. ¿Vale? Si bien puede cubrirlo, pero pues y mis derechos como trabajador. Entonces son puntos que se tienen que estar viendo. ¿Qué tip se les puede dar a ustedes para este tema de providencias precautorias, de embargo o de inmovilización de cuentas? Pues bueno, por ahí seguramente a ustedes les piden el ejercicio de su profesión un seguro, una póliza, que vamos a ver más adelante. Igual, ustedes pueden tener desde ahorita, a lo mejor estar generando una cuenta, un ahorro como perdido, que estén dando, para que en su momento, si se llegara a necesitar, que es lo que no queremos, bueno, de ahí se pueda pagar esa reparación del daño. Pero bueno, lo principal y lo más usado son estas pólizas, que al rato vamos a hablar de ello. Pero ojo, esta proporcionalidad, vaya, se tiene que ver, tiene que ser proporcional el daño con el valor. Ok, va a exceder lo embargado, va, pero tampoco es que queremos embargar. Si vamos a un conjunto habitacional, digamos, o sea, algo muy excesivo, cuando a lo mejor nada más una parte pudiera ser suficiente. Pero esto se tiene que ver durante la investigación o dentro de la investigación, perdón, que tenga el Ministerio Público para que pueda justificar esa proporcionalidad. Y también recuerden, el hecho de que les hayan impuesto la providencia precautoria no quiere decir que no puedan hacer ya nada.
Ya la primera sugerencia es, ¿sabes qué? Pues cambia la garantía. O sea, si se afecta en la inmovilización de cuentas, pues bueno, aquí doy el monto que quede en garantía, busco que me expidan una boleta de garantía y ya dejo esa boleta como respaldo de. Acuérdense que esto es durante la investigación inicial, la prevención precautoria, entonces, entonces, tendríamos que adaptarlo en su momento a la medida cautelar si es decisión del Ministerio Público que insistir en esa inmovilización de cuentas. La duración de una providencia precautoria nos dice la ley que son de 60 días naturales y que se puede prorrogar por 30 días. ¿Vale? Entonces, quiere decir que en ese lapso, pues no voy a poder mover mi cuenta. Sin embargo, también hay otro supuesto. Si me llevan o me citan para vinculación a proceso y piden medida cautelar, entonces ya va a haber una modificación de una providencia precautoria a una medida cautelar. Sin embargo, va a quedar trabado esa inmovilización de cuentas. Y algo muy importante, y recuerden, si yo puedo garantizar esa cantidad de la cual me están inmovilizando mi cuenta, me están embargando, entonces yo puedo solicitar que se levante el embargo o que se levante la inmovilización de cuentas. Y bueno, ahora regresamos al tema de medidas cautelares. ¿Por qué se impone esa medida cautelar? Riesgos procesales. Y en general, pues va a ser para evitar los riesgos que implica que se cumplan algunas de las situaciones que llevan al riesgo. O bueno, algunos de estos acontecimientos que trata de cuidar a medida cautelar que no sucedan. Estos riesgos llevarían, primeramente, a que no transcurriera naturalmente el proceso, a que los tiempos se alargaran, a no tener un acceso pronto a la justicia. ¿Vale? Dentro de los riesgos podemos ver el riesgo de fuga. Si el imputado va de la acción de la justicia, es decir, se pela, dirían unos, va a provocar que se suspenda todo y que lo busquen. Entonces, ese es el retraso en el acceso a la justicia. Por otro lado, el riesgo de obstaculización. Eh, Esta obstaculización se da cuando el imputado de alguna manera puede intervenir dentro de la investigación, pero de una manera que afecte la misma. Es decir, que tenga posibilidad, por ejemplo, de esconder ciertas pruebas que van a ser necesarias para el Ministerio Público o que las destruya o bien que las pueda modificar. También se puede dar el caso que pueda influir en testigos, ¿vale? Para que el día que vayan a declarar, pues modifiquen sus versiones. O también puede intimidar, ¿por qué no? A testigos, a las víctimas. Recuerden que la víctima, si va a ir a declarar, pues va a tener esa función de testigo. Y pues también existen los riesgos de la víctima u ofendido, es decir, en su integridad, algún temor que les puedan ocasionar para que ya no vayan a declarar. Y acuérdense, todo esto va a afectar al proceso, ¿vale? Y si yo obstaculizo, ocultando, haciendo que cambien versiones, pues ya no va a haber un esclarecimiento del hecho, va a haber una imposibilidad de poder, pues, llegar a la verdad, digamos así, de lo que ocurrió. Ahora, en cuanto al riesgo de la víctima, pues bueno, si hay imposibilidad de llevar a la víctima a juicio porque la intimidaron, entonces también puede también afectar en todo en lo que resta, en esa parte
del proceso y alargarlo para poder hacer que la víctima recapacite y vaya, o bien en el peor de los casos, pues también no se va a poder acceder a un esclarecimiento de hecho. Inclusive, pues, el buscar a la víctima o tratar de concientizar para que declare, pues va a suspender, va a paralizar el proceso. Pero bueno, ¿cómo podemos determinar, bueno, más que nada, el Ministerio Público, cómo puede determinar objetivamente que hay algún tipo de estos riesgos? En primer lugar, el riesgo de fuga. El Ministerio Público tiene que cubrir con elementos probatorios y uno, en caso de que pueda llevar a cabo su labor fuera en el extranjero, en otro país, que tenga visa, su pasaporte, que estén vigentes, que tenga contactos en el extranjero, que tenga recursos suficientes para evadir la justicia. Pero ojo, no nada más es decir, ¿sabes qué? Pues oye, tiene su visa, ¿no? Entonces corre el riesgo de irse, porque eso es totalmente subjetivo, pero sí puede partir de ahí mi justificación. ¿Sabes qué? Tiene visa, puede trabajar ahí en el extranjero. ¿Y qué creen? Existe una carpeta, un proceso anterior a este, en el cual se tuvo que suspender porque él se había ido cuando él sabía que tenía que estar aquí. Y bueno, aquí está, se le citó, aquí está toda la información. ¿Vale? No nada más es suponer las cosas. Igual también el contar con recursos suficientes, pues sí sería como discriminación, ¿no? Y más cuando la realidad es que hay personas que suelen irse a otros países, pues precisamente con ese sueño de poder tener una economía más estable, ¿no? Entonces es demasiado subjetivo. Tendrían que precisar, por ejemplo, que ese recurso económico influya para que se pueda ir. Y no es nada más decir, ah, bueno, es que se va a congresos, ¿no? Internacionales. Pues es que es parte de la función del profesionista. Pero de ahí que se haya ido a congresos internacionales, ¿en qué afecto a algún contacto con la autoridad que no haya cumplido? O algún requerimiento de la autoridad que no haya cumplido. Entonces sí tiene que ser el Ministerio Público muy minucioso en poder demostrar o tener que demostrar esos riesgos y qué pruebas va a elegir. No se puede quedar nada más en lo subjetivo. Pudiera ser eh, que ese argumento de, ah, bueno, tiene mucho dinero y ha ido a diferentes congresos internacionales y por lo tanto se puede ir, pues bueno, a lo mejor lo pudieran llegar a considerar si hubo otros argumentos como el de, ¿sabes qué? Pues sí, se fue, no fue con la autoridad, ¿sale? Que esté respaldado, que robustezca. La obstaculización es otro de los riesgos que tiene que demostrar el Ministerio Público para la imposición de la medida cautelar. Y en esta obstaculización tendría que demostrar el Ministerio Público pues, que si en este caso el imputado médico puede o no alterar el expediente clínico o puede influir en los que intervinieron en el expediente clínico para que cambien, modifiquen algo. Pero el hecho de que haya sido amigo, colega del personal que intervino, ¿será suficiente o no para una medida cautelar, sobre todo de prisión? Pues no, es muy subjetivo y puede ser también discriminación. O sea, ¿qué tiene que ver con el hecho de que sea mi amigo? O sea, ¿cuántas veces yo le he pedido que haga algo que no se deba hacer? No lo ha demostrado el Ministerio Público. Le quedó muy subjetivo cuando se le necesitan elementos objetivos. Por ejemplo, alterar expedientes clínicos. Ok, su señoría, el imputado tiene la facilidad de alterar expedientes clínicos y esto se corrobora porque anteriormente, en un proceso distinto a este,
El médico, cuando se le pidió directamente a él dar sus notas y al cotejarlo con las notas o alguna evidencia o documento que, que tuvo la víctima, pues no coincidían. ¿Vale? Entonces está latente ese riesgo. Otro tipo de ejemplo todavía mucho más grande, ese mismo antecedente, es decir, en proceso anterior, se le pidió a ese médico que remitiera las copias de todo el expediente clínico, ¿vale? Y nos pone en su oficio que son 100 fojas y las contamos y son 100 fojas. Sin embargo, el Ministerio Público que llevaba esa investigación anterior, pues solicitó el cotejo y al llegar y el cotejarlo hasta la fecha de la última constancia que tenía el expediente, se dio cuenta que faltaban documentos. Y dentro de la actividad del imputado es precisamente llevar el control de ese expediente. Y cuando yo le pedí, o bueno, cuando el Ministerio Público le pidió el expediente, a lo mejor digamos a la institución, le dijimos que fuera la persona que se encarga del resguardo. Entonces, pues ya hay evidencia para poder determinar que altera el expediente clínico, porque el momento del cotejo, repito, no coincidía el número perdón, la información. ¿Sale? Eso que les acabo de decir es todavía un argumento mucho mejor que es solamente decir, bueno, el hecho de que es médico y pues que él participa o participó en la intervención de la víctima, es motivo suficiente para que lo pueda alterar. O sea, no hay una razón objetiva. En el ejemplo que les di, si bien es una razón justificada, aunque mínima o con muchas lagunas, pero ya es mucho más la información que se dio para considerar que puede haber una alteración. ¿Vale? El influir entonces con los compañeros. No puede decir el Ministerio Público, ¿sabes qué? Puede influir porque era su jefe. Porque aquí solito ya se contradice, era su jefe, ya no es su jefe, entonces, ¿cómo lo podría influir? Distinto sería, sabe que su señoría puede influir, por ejemplo, en la enfermera. O bueno, vamos a poner en otro colega médico que intervino en el expediente, en la atención, perdón, de la víctima y por lo tanto en el expediente. Y puede influir toda vez que ya se desprende que 2 veces el doctor fulanito de tal ha denunciado al imputado por amenazas. Pues, y dentro de su relatoría de los hechos dice que lo ha amenazado para que deje de hacer algo. Y él por temor lo hace porque ya sabe sabe dónde vive, su número telefónico, perdón, quiénes son sus familiares. Y da la casualidad, señoría, pues que viven a 3 calles de diferencia, ¿no? Y entonces esto se corrobora con, aquí está, el comprobante de domicilio del testigo, el comprobante de domicilio del imputado, se fue a hacer una inspección y en efecto, preguntando a las personas que viven cerca, pues los conocían a ambos y todavía nos dijeron que han tenido problemas, han tenido discusiones, pues el imputado va y le reclama, le va y le grita en su casa al testigo y de hecho dicen que una vez lo golpeó. ¿Se fijan? Cómo esto tiene que ser muy extenso. No puede ser nada más a que, sí, era su jefe y puede influir en él, sino debe de haber un antecedente que haga muy latente esa influencia sobre el testigo, sobre los colegas, sobre la enfermera. No nada más como lo supongo porque es su jefe. En cuanto a los tips que se les puede dar a ustedes por obstaculización o riesgo de fuga, es poder
en el caso de riesgo de fuga, es poder demostrar, pero acuérdense, quien tiene que probar, es decir, la obstaculización, los riesgos, todos los riesgos para una medida cautelar, es el órgano acusador, el Ministerio Público. La fuerza los tiene que demostrar. Ustedes no tienen que demostrar que no son un riesgo, porque no te lo dice la ley que lo hagas. Sin embargo, ojo, puedes aportar para restar esa efectividad del argumento del Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de fuga, ustedes pueden demostrar con algún tipo de constancia, citatorio que les haya hecho la autoridad y que hayan cumplido. Y no importa pues el tipo de autoridad, mientras que sea una autoridad que ustedes hayan sido citados y hayan estado ahí presente. Pueden decir todavía vamos más allá. En el caso de algún tipo de multa, ¿no? En el caso de que a lo mejor de que, bueno, no tanto, vaya, no tanto ¿sabes qué? Hizo mal, porque sí puede ser un punto o un argumento riesgoso, pero sí tendrían que destacar de que, bueno, una vez me multaron y al día siguiente o de inmediato fui con la autoridad a cumplir, porque a mí me gusta cumplir. Esto se va a ver con el argumento que va a dar la defensa. Ustedes le dicen a la defensa y la defensa, bueno, se encuentra esto. Si es cierto, lo multaron, su señoría, a lo mejor fue una multa porque omitió actualizar algo, pero no se dio cuenta y en cuanto se dio cuenta, lo arregló. Fue y pagó. Otro punto también importante, pues bueno, no quiere evadir a las autoridades, tan es así, pues que paga impuestos. Aquí están las declaraciones que ha hecho, es decir, cumple con la autoridad. Ojo, en algunas ocasiones puede ser de dos filos esto que les estoy diciendo, pero va a depender mucho de todo el contexto y del análisis que haya hecho el defensor en su caso. ¿Ok? Del objetivo que quieren lograr, pero son algunos tips que ustedes los pueden sugerir en su momento. En obstaculización, en el tema de obstaculización, si bien, vaya aquí, yo cómo puedo comprobar que no soy obstáculo, bueno, si a mí me pidió algo la autoridad, sobre todo la autoridad ministerial, para la investigación, pues aquí está, le cumplí, no ha habido ningún problema. Yo intervine en la investigación que estaban haciendo, yo intervine en la atención a la persona y lo he entregado íntegro. No he tenido ningún problema en mi trabajo que se me haya iniciado a lo mejor un procedimiento administrativo o que me hayan levantado alguna falta, porque siempre he cumplido. De hecho, siempre todo lo que me piden cuando llega auditoría lo presento. ¿Vale? De hecho, pues las autoridades, no sé, llega a Cofepris, me pide documentación, se le entrego íntegra y hasta ahorita, desde que le he presentado documentación a Cofepris a la fecha, pues jamás ha salido algo que yo haya alterado. Se fijan, son cuestiones mínimas, pero que llegan a ayudar, porque la carga de la prueba es del Ministerio Público. Yo lo único lo que estoy haciendo aquí es mermarle sus pruebas, su argumento. En el tema de riesgo para la víctima o para los testigos, bien, se tiene que determinar ese riesgo, ya les dije, de forma objetiva, pero vamos a ver. Si bien dentro del expediente clínico aparece información de la víctima, todo, dónde está el domicilio, eh, actividades a lo mejor que realiza la víctima, ¿vale? Pues es algo natural que tiene que tener el expediente y ustedes es algo natural que tengan que tener la información, pero ¿en qué momento de su trayectoria profesional han utilizado la información de la víctima, perdón, de los pacientes para perjudicarlos? Entonces, ¿dónde estaría el riesgo? Ok, sí, sí, conozco, pero pues vive a 6 kilómetros, 7 kilómetros de donde yo vivo. Y dentro de mis actividades, pues yo no frecuento para nada ese lugar.
Y aparte, pues como yo ya sé que tengo el problema, ya la institución no va a dejar que me acerque para nada a la información. Es decir, si bien una vez la leí, pues ahorita no tengo ni idea de tantos pacientes que atiendo, ¿no? Ahí vienen entonces los tips. Los tips son esos. Uno, yo no tengo tanta facilidad para tener, o no tengo nula facilidad para, o tengo una dificultad muy grande para que me presten el expediente y volver a retomar todas las notas. Ahora, para que pueda tener acceso al expediente, tengo que pasar por todo estos protocolos administrativos. Entonces, pues, ¿dónde está el riesgo? ¿No? Aparte, pues jamás había visto a la víctima. Es más, ahorita ya ni me acuerdo ni cómo era. Y aparte, pues yo no tengo un antecedente donde yo haya afectado dolosamente, es decir, adrede a un paciente. Esas cuestiones nos ayudan. Seguramente el Ministerio Público les va a decir, bueno, es que sí, ya tiene acceso a la información. Pues sí, pero ¿y luego? O sea, sí tuve acceso y luego. No, pues puedo volver a tener acceso. Lo siento, ya pasa esto y ya no puedo acceder al expediente clínico. Entonces, que diga el Ministerio Público cómo es que puedo tener acceso al expediente clínico cuando ahorita estoy en esta situación. Entonces van poniendo poco a poco, digamos, en jaque al Ministerio Público. ¿Y cómo pueden aportar aquí información, perdón, sí, información o elementos de prueba para que puedan de alguna manera ayudar y empezar a mermar la versión del Ministerio Público? Ustedes han recibido bastantes capacitaciones, cursos, talleres del trato a los pacientes, pero más que el trato a los pacientes, pues, ¿qué se hace la información? ¿Cómo se debe de tratar? ¿Vale? Entonces pueden partir por ahí. Miren, yo tengo ciertas participaciones del trato de información, de que esto no se puede estar sacando a la luz pública, que el expediente se debe de respetar, ¿sale? Y pasé, saqué inclusive 10 y reitero, no he tenido ningún problema de afectación a algún paciente por su información. Ningún paciente se ha quejado de mí. No, pero es que ahorita, como ya sabe que va a tener un problema, pues aquí estoy, su señoría, ¿no? Aquí estoy, aquí quiero arreglar. De hecho, pues ahí es donde ya pueden eh, sugerir inclusive algo que garantice la reparación del daño, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es más que nada eso, pues que ve el juez que ahí están presentes. Ah, y sobre todo algo muy importante, y esto antes de que se me olvide. Ocurre el hecho y ustedes, no me van a dejar mentir, ya saben que puede tener ciertas consecuencias. El médico negligente ya sabes que sí va a tener consecuencias, es más, llegan a ser mediáticos. Y eso puede también servir a favor de ustedes. ¿Saben qué? Pues ya ocurrió el hecho. Yo no me he acercado para nada a la víctima desde que inició el hecho hasta ahorita que estoy enfrente de ustedes. Mire, bueno, eso lo tiene que decir la defensa. Hasta ahorita que se vea con usted, su señoría, no se ha acercado para nada a la víctima. De hecho, dentro del filtro que hay para que pueda obtener el expediente clínico y volverlo a ver de la fecha que ocurrió el evento hasta hoy, aquí está. No se advierte que mi representado se haya aproximado al expediente, lo haya pedido, nada. ¿Vale? Entonces, eso puede ayudar. Bien, dentro del catálogo de medidas cautelares lo pueden ver ustedes en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya hablamos de todas ellas. Las más comunes son la presentación periódica, que es la firma, que puede decir cada viernes, cada lunes, es decir, una vez por semana, la quincena, es decir, cada 15 días o cada mes. La garantía económica que exhibes, ahora sí la llamada fianza. Eh, la salida, la prohibición de salir del país o de cualquier delimitación territorial que te indique el juez. Y la suspensión temporal de la prohibición del ejercicio, que es ya una de las que llega a afectar bastante al profesionista de la salud.
porque si está en libertad y si no puede ejercer la profesión, híjole, pues ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a adquirir a lo mejor el recurso para seguir subsistiendo y pagar la reparación del daño? Se dice que la medida menos lesiva es la firma periódica. Y sí, en esencia, si nada más te imponen la medida de firma periódica, quiere decir que puedes seguir ejerciendo tu profesión sin ningún problema. El único detalle va a ser aquí que hay personas que consideran que a lo mejor la firma sí les llega a afectar, porque a lo mejor tal día, un ejemplo, ustedes como profesionistas de la salud, a lo mejor ese día les toca alguna intervención, por ejemplo, tienen que realizar una operación, no la pueden cambiar, sí se puede justificar, si yo no fui ese día, sí, adelante lo justifico, pero pues ya quito demasiado tiempo. Por eso unos pueden decir que la garantía para mí sería la mejor, la que menos me va a afectar, sería para mí la menos lesiva. Es lo que les decía la garantía económica. Recuerden, no va a ser una multa, no va a ser una sanción, sino nada más va a estar ahí para garantizar el que tú no te vayas, el que tú vas a ir con el juez y no vas a huir. El escenario más temido, aparte de la prisión, bueno, el otro escenario temido aparte de la prisión, es cuando ya no puedes ejercer tu actividad como médico. Creo que ese es uno, inclusive, les digo, no es pena, no es sanción, pero sí lo sienten como un castigo. ¿Por qué? Porque empieza a quedar una pequeña manchita como profesionista de por sí al estar dentro de este proceso. eh, ya sientes que es un antecedente penal y todavía no hay sentencia. Ahora imagínense que no puedas hacer tu trabajo. Entonces vamos a pasar a unas consideraciones que deben de tomar en cuenta para evitar precisamente que el juez se incline a que no les permita realizar su actividad. Bien, acordemos que el Ministerio Público tiene que demostrar, ¿sale? Vamos a agarrar todavía el ejemplo de la cirugía. Eh, Bien, dice el Ministerio Público, bueno, que suspendan sus actividades como un médico, ¿no? O sea, la totalidad. Un punto de defensa puede ser, bueno, lo operaron, la actividad de operar parte de una especialidad. Esa cirugía partió de una especialidad. Igual limitarlo o reducir la suspensión a realizar la actividad de esa especialidad, pero no así como médico general, es decir, puedo seguir dando consultas, recetando, es decir, tener una fuente de, de ingresos todavía. Otro punto importante aquí en cuanto a especialidad, pues es ver también lo anterior. ¿Vale? En anteriores casos médicos, bueno, en anteriores operaciones no tuve ningún problema, los pacientes no tuvieron ningún problema. Este ha sido el primero y no ha sido porque yo lo haya hecho de forma deliberada, es decir, que yo lo quisiera afectar ahí directamente en el quirófano. Entonces fue una negligencia así, pero después de esta he hecho otras operaciones y no ha habido ningún problema. Fue nada más ese momento, entonces no sería proporcional, ¿sale? No, es que queremos evitar, pues evitar que si las demás está demostrado que no hubo, perdón, una afectación a los pacientes. Ahora, también en el tema de los ingresos, son la única fuente de ingresos que tiene el médico imputado, pues es llevar a cabo su actividad profesional. Si se le suspende, ya no va a tener la posibilidad de adquirir otra fuente de ingresos, más por la edad que tiene.
¿no? También podemos jugar aquí, o bueno, no jugar, sino hacer evidente la edad. ¿Vale? Y entonces, y todavía le podemos agregar, ¿y sabe qué? Tiene hijos, nietos que dependen de él, que es la única fuente de ingreso. Y podemos plantear también sustitutos de medidas cautelares. ¿Sabe qué? Pues bueno, que esté bajo la supervisión de algún jefe inmediato todas las actividades que esté realizando él para evitar que se pueda repetir nuevamente esa conducta. Sí, en efecto, el Ministerio Público puede pedir medidas cautelares y su defensor, el defensor de ustedes, el defensor del imputado, puede sugerir que en lugar de A le pongan B y puede expresar sus razones. Ya saben algunos de los tips. Es necesario entonces que cuenten para el ejemplo del mínimo vital, actas de nacimiento de sus hijos, ¿vale? Comprobante de ingresos, entrevista de su esposa, donde diga, ¿sabes qué? Pues no es la única fuente de ingresos, yo no trabajo y también yo dependo de sus ingresos. En cuanto a la especialidad, pueden pedir informes a los lugares donde han realizado las operaciones y ver cuántas personas se han quejado, cuántas personas han denunciado. Y van a decir, no, pues ninguna antes, ninguna después, solo esa vez. ¿Vale? Entonces, es una forma de defensa que pueden empezar a generar ustedes a través de su defensor. Y lo último, pues la propuesta. Bueno, miren, yo considero que no la suspensión. Para garantizar, mejor sería que viniera a firmar, ¿no? O, pues ahí les va una garantía, ¿no? Exhibimos una garantía. Ya va a depender, les digo, del objetivo, pero me imagino que el objetivo es que no les impongan esa medida cautelar, ni siquiera la prisión, o algo que restringe su actividad profesional. La prisión preventiva, híjole, esa ya es, la prisión preventiva se llega a tomar por excepción es cuando no es oficiosa. ¿Vale? Y cuando es un delito culposo, en el ejemplo de la negligencia, que no lo quisieron generar ustedes, llega a ser demasiado excepcional. Sí tiene que ser muy altísimo el riesgo de fuga, pero muy, muy alto. Hay algo que se llama una valoración de riesgos que emite, en el caso de aquí de Puebla, es la Dirección de Medidas Cautelares. Ellos se encargan de estudiar, de hacerse de elementos para ver si hay un riesgo y poderle tener elementos también para imponerle una medida cautelar al imputado. Sin embargo, no quiere decir que esta institución tenga una fe pública, que no la tiene. Ustedes también pueden aportar elementos de prueba para garantizar que van a ir ante el juez, para garantizar que tienen arraigo, es decir, que tienen una casa donde han vivido tanto tiempo, que tienen familia, que esa familia depende de ustedes, que si bien salen es por cuestiones laborales, por cuestiones profesionales y también por cuestiones recreativas, pero no por huir de la autoridad. Y acuérdense, esto último que dice aquí, o si no hay otra medida que garantice la integridad de la investigación o la secuela del proceso, se le debe imponer la prisión. Quiere decir esto que el Ministerio Público tiene que decir por qué las demás medidas, las otras 13 medidas cautelares, no son suficientes para evitar los riesgos que ya hablamos. Y va a estar muy complicado porque, repito, es culposo. Sin embargo, siempre cuando tengan este problema o este problema latente, tengan siempre a la mano documentos para demostrar el arraigo. Comprobante de domicilio, el título de propiedad, actas de nacimiento de sus hijos, acta de matrimonio, igual comprobantes de ingresos, ¿sale? Comprobantes de gastos, es decir, que sus hijos van en tal escuela, están todo el gasto y que el ingreso
que tienen para esos gastos, pues es el de ustedes, el de su actividad profesional. ¿Vale? Pueden existir también constancias de instituciones o personas que digan, pues yo lo conozco desde tanto, no ha tenido problemas, buena persona, ¿no? Para que aporten. Todo eso va a servir para aportar y quitar definitivamente en el tema de negligencias, pues quitar la posibilidad de una prisión preventiva. Bien, estos tres pilares o tres puntos son los que tiene que demostrar el Ministerio Público o el órgano acusador, que es lo mismo, para que se les imponga la medida cautelar: proporcionalidad, necesidad e idoneidad. La proporcionalidad, pues bueno, eh, no podemos, por ejemplo, en el caso, bueno, viene el ejemplo, si el delito es una lesión menor por una mala praxis de sutura, no pueden pedirle 5 millones de pesos o prisión, ¿no? Porque no es proporcional a lo que ocurrió. Fue lo que les dije, hay que ver cómo se puede traducir en cantidad, y esa es obligación del Ministerio Público, porque entonces no está justificando la proporcionalidad. Y aquí va una de las reglas: la medida no debe ser más grave que el posible delito. Entonces, como una lesioncita, inclusive que tarda en sanar menos de 15 días y no pone en peligro la vida, les van a pedir una suma millonaria o una privación de la libertad, como es la prisión. La necesidad. Esta necesidad se va, se puede demostrar por parte del Ministerio Público, eh, de acuerdo a lo que las demás medidas cautelares no pueden ser suficientes. Es de acuerdo a la suficiencia de la medida. Lo pueden tomar como parámetros para. Por ejemplo, si vamos a hablar de prisión preventiva justificada, y como dijimos en el tema de negligencia, es porque las demás medidas no son suficientes para garantizarla. Entonces existe la necesidad de la medida cautelar de prisión, pero para eso el Ministerio Público tiene que decir por qué la primera, la segunda y hasta la décima, bueno, la décima segunda, porque la décima tercera es el arraigo en el domicilio. ¿Por qué las anteriores medidas cautelares no son suficientes? ¿Por qué tiene que ser la prisión necesaria? Entonces sí le toca un trabajo muy grande al Ministerio Público para demostrarlo. Idoneidad. La medida cautelar realmente cumple el objetivo. Se les debe explicar el por qué es idónea esa medida cautelar. Ya vimos que había uno de separación del cargo político, del cargo de función, de la función pública. Se le imponen a ustedes una medida cautelar de que les quiten un cargo como servidor público, pues vaya, entonces, ¿qué relación? O por qué va a ser idóneo con el delito que pasó, que lo estaban siguiendo por negligencia? O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Sale? Y igual, si les quieren imponer ah, ah, a ver, vamos a irnos a algo menos lesivo. Por ejemplo, si a ustedes les están siguiendo una investigación por una lesión, del ejemplo que vimos anterior, que transan a menos de 15 días, que no pone en peligro la vida, y que les digan, ¿sabes qué? No puedes salir del estado porque es un delito de lesiones simples. Entonces, pues, ajá, y luego, o todavía, peor aún, ¿sabe qué? Pues no te puedes acercar a los bares. Sería el ejemplo, el mejor ejemplo para esto de idoneidad. Es que no te puedes acercar a ningún bar, ¿no? Porque lo lesionaste. Pero pues, ¿qué tiene que ver uno con otro? O sea,
no hay correspondencia, no hay idoneidad. No es una medida capaz de neutralizar el riesgo, porque acuérdense que estamos también hablando de riesgos. O sea, ¿qué riesgo? ¿Cómo? O sea, está incompleto. Y aunque estuviera completo, pues ¿qué tendría que ver una cosa con la otra para decir que es idóneo? Entonces sí tienen que cuidar mucho todo el contexto, es decir, el delito por lo que se les está siguiendo la investigación y el tipo de medida que les van a imponer, ¿vale? Para que sea idónea, para que neutralice ese riesgo. Te repito, ¿qué tiene que ver con el hecho de que, bueno, sí es que tiene una lesión que tarda menos de 15 días y no pone en peligro la vida para que te impongan el que no te acerques a los bares o que no te acerques a las farmacias? O sea, no tiene nada que ver. De, de ahí en fuera, si nos hemos dado cuenta, toda la base la va a tener principalmente el Ministerio Público del expediente clínico, de cómo empezaron a actuar, de que si existe a lo mejor una intervención anterior a, obvio, intervención a ese mismo paciente. Entonces, el expediente clínico puede ser su defensa o su peor enemigo, ya que dentro de ese expediente clínico puede tener información el Ministerio Público para poder hacer evidente esos riesgos y afectarlos a ustedes o afectar a su representado o algún familiar, amigo o compañero que pueda tener algún problema de este tipo. Eh, por ejemplo, ya les había dicho dentro del expediente, si se ve alguna alteración, les vamos a dar herramientas al Ministerio Público para que pida una medida cautelar agresiva. ¿Y esto cómo se va a ver? Pues si aquí había cierto número de páginas, se extendía una copia, inclusive copia certificada se extendió. Avanza el tiempo, se pide otra vez la copia, extienden copia certificada nuevamente y al cotejar las dos copias se dan cuenta que donde la primera terminó, hacia atrás, faltan constancias. Es decir, hacia el principio del expediente, hace falta constancias. Sí, yo sé que conforme van avanzando las intervenciones al paciente, va a aumentar de volumen las hojas. Sin embargo, no puede disminuir. Y por ejemplo, si yo tengo de aquí, si yo al principio de la foja 1 a la foja 100 al Ministerio Público y luego doy de la foja 1 a la foja 200, no se debe de advertir que de la 100 para abajo existan faltantes o que no concuerdan, tiene que concordar. Debe de haber una justificación muy grande para que no concuerden. Entonces, esa es una. Otra, que se vean que están tachadas las notas o que hay un cambio de letra en la redacción de una nota en copia certificada al original, ¿vale? Yo sé que es muy complicado que existan esos y a lo mejor pudieran decirme ustedes, ¿sabes qué? Pues a lo mejor fue una persona que no le caigo bien o que me está perjudicando quien lo cambió. Entonces habría que investigarse quién fue o quién lo tuvo en ese momento, o quiénes han tenido acceso a ese expediente clínico, ¿no? Para de ahí partir con otros elementos de prueba para poder determinar quién manipuló. Aquí algo muy importante que les va a ayudar a ustedes es que ese expediente clínico, bueno, el imputado, perdón, es que ese expediente clínico esté integral, cronológico y nunca alterado. Es decir, que si yo pido, bueno, la autoridad pide de la 1 a la 100 y posteriormente pide de la 1 a la 200, pues cuando esté cotejando de la 1 a la 100 que ya tenía sea lo mismo y que las fechas subsecuentes sean transcurso natural.
Es decir, va el día 2, el día 3 y no el día 2, el día 5, el día 3, porque ahí ya se advierte que hay alteración. ¿Sale? Y si se están viendo que en notas subsecuentes ustedes intervinieron, ya hay por ahí un riesgo. Entonces sí hay que tener también mucho cuidado de cómo se va a capitalizar esa información, cómo se va a usar. Porque les digo, sí es cierto, no pueden ustedes ser responsables, a lo mejor fue otra persona quien lo alteró, pero bueno, como ustedes ahorita son el del problema, entonces si no manifiesta nada la defensa, en relación a los puntos anteriores que les dije, pues le pueden comprar esa idea al Ministerio Público de alteración. Y hay algo muy importante también que tienen o que se les exige al profesionista de la salud, al médico, y son estos seguros, estas pólizas. Esto les va a servir mucho en la audiencia inicial. Cuando hay negligencia, pues que les llegue a cubrir a través de una garantía para brincar esas medidas cautelares. O bien, perdón, no para brincar esas medidas cautelares, sino para poder pagar y que el defensor, en caso de que se estén yendo por esta medida cautelar, el defensor tenga las herramientas para decir, bueno, yo sugeriría que una garantía que usted considere, su señoría, porque tiene un seguro y pues bueno, se puede garantizar fácilmente. Pónganle esa medida cautelar en lugar de la suspensión, por ejemplo. Más aparte, abonando un poquito más de los tips que les dije, del por qué no tiene que ser la suspensión de su fuente de ingreso, etcétera. Y los seguros, bueno, normalmente un seguro no es solo para pagar el juicio. También es muy importante porque va a cubrir, va a darle estas llamadas fianzas que va a servir para una garantía económica. Eh, Hay ocasiones cuando los detienen al profesionista de la salud en flagrancia, que sería algo muy complicado. No siempre se dan las detenciones en flagrancia por una actividad de negligencia. Pero bueno, si se da, pues pueden llegar a un acuerdo reparatorio y ya no llegar a una instancia judicial, porque recordemos que va a ser culposo el tema. Entonces, es una de las ventajas. Otra de las ventajas, pues ya va a ser cuando nos vayan a audiencia inicial, que se pueda tomar como una garantía y ya no se le imponga otra medida cautelar. O bueno, se le impongan otras menos agresivas para ustedes. Eh, Bien, una de las consideraciones que se puede tener por la póliza es que primero hay una cobertura por parte de la aseguradora, definitivamente de una cantidad muy alta que pueden cubrir ustedes y que también por experiencia del juez pues ya sabe que va a ser la reparación del daño inclusive mucho menos. ¿Sale? O inclusive también de sus defensores que ya saben que va a ser mucho menos. O que ya en la carpeta ya hay cotizaciones, ya se está anunciando cuánto es lo de la reparación del daño y pues la póliza cubre más que eso. Se puede considerar así como un ancla de arraigo, decir, sabes que pues no tiene, él no lo puede pagar por sí mismo, pero pues nosotros lo cubrimos. Quiere decir que no tiene, y ojo, y la aseguradora tiene un fin esa fianza, esa garantía, un fin específico. No se puede utilizar para que se vayan de viaje ni nada de eso. Entonces puede tomarse un argumento de, sabes que pues la seguridad está respondiendo porque él no cuenta con toda esa cantidad de dinero, por lo tanto pues tampoco contaría para irse de viaje. Entonces nada más le queda enfrentar el juicio, por ejemplo. Aparte la aseguradora, si de alguna manera, bajo sus términos y condiciones o políticas, exige o les pide a ustedes que sí cumplan con la autoridad, o sea, no les está diciendo huyan, sino más bien, mira, te ofrezco esto para enfrentarlo.
Ustedes lo dicen en palabras distintas. Aquí vienen unos argumentos de la defensa que pueden utilizar ustedes o sugerir en su defensa para el tema de medidas cautelares. En tema del arraigo, pues ya vimos, tiene que ser la familia, pero también podemos agregar una plaza en algún centro o en alguna institución de trabajo que tenga un consultorio propio, que puede servir todavía para hacer difícil el que ustedes se quieren escapar del estado o del país donde estén. Mm, En el caso de obstaculización, es decir, que puede influir yo con las enfermeras, médicos que estaban ahí, pues bueno, las declaraciones ya estaban, ya están completas. ¿Vale? No van a hacer nuevas declaraciones, entonces, ¿cómo podría yo influir a que digan otra cosa? Porque ellos ya saben que sería una falsedad de declaración, abonando un poquito lo que ya les dije. En cuestión de la víctima, de que ya tiene el domicilio, pues bueno, atiendo muchas víctimas. No sé cómo puedo llegar a ella, no me acuerdo de sus datos, ni siquiera de su nombre. De hecho, se puede ver en el expediente cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron acceso. Y normalmente pues lo que hacen ustedes, pues ya colocan su nota, no se van a poner a leer nuevamente todo, difícilmente. No van a poder leer todo de forma íntegra. A ustedes les interesa nada más una parte de esa información, no dónde vive, sino más bien qué se le ha hecho. Eh, También dentro de las salidas alternas, pudiera ser que la víctima y ustedes ya hayan tenido un acercamiento como pretensión para ya poder arreglar el asunto antes de llevarlo más allá. Y pues fue en un escenario de tranquilidad, de paz, de amistad, de donde jamás ustedes hicieron algún tipo de guiño o algún tipo de movimiento que expresara querer hacer algo a la víctima. Entonces eso les sirve. Y también pueden sacar a relucir que si la víctima tuviera algún tipo de sensación de riesgo, pues ya lo hubiera denunciado, se lo hubiera dicho al Ministerio Público y hasta ahorita no hay. Esto cuando no hay nada que la víctima se haya acercado. ¿Vale? Y eso también ayuda mucho porque reduce ese riesgo en contra de la víctima, porque la víctima no ha manifestado nada de riesgo. Bien, vamos a observar otro caso más, ¿vale? Último caso en este tema. Vamos a ver a un anestesiólogo. Y es en relación a un debate de prisión preventiva justificada. Bien, es un homicidio culposo, a lo mejor fue un poquito más la dosis o inclusive pues ya no vamos a decir que no le vamos a dar eso, información que pensemos que sí es mm, culpable, vaya, sino simplemente hasta ahorita sabemos que se le aplicó la anestesia y que falleció, ¿no? Así vamos a poner el ejemplo, o sea, no decir, bueno, excedió la anestesia o le puso otra cosa, no. Simplemente falleció, no sabemos por qué, pero sabemos que fue con motivo de la anestesia, no sabemos si fue más, si fue menos, pero bueno. El fiscal pide prisión preventiva y él justifica que el médico tiene familiares en el extranjero y por lo tanto pues eso facilitaría que se vaya. Y ahí vienen las estrategias. Uno, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en México? El lugar donde vive. Eh, los hijos que tiene ahí en México, el trabajo que tiene, si tiene un consultorio, si tiene más inmuebles, entonces, ¿por qué se tendría que ir si hay forma de que pueda responder de la reparación del daño? Pero además, si el anestesiólogo no le incomoda y no tiene salida al extranjero, pues dejo mi pasaporte, ¿vale? Dejo mi visa, a lo mejor sugerimos la firma,
¿no? Y esto es como una parte de la estrategia. Sugerimos mejor garantía, tiene una póliza de garantía, sabe que es culposo, también no hay, bueno, y al ser culposo, pues sabe que no es tan grande tan larga, perdón, la sanción de prisión, como sanción o como pena. Entonces, bueno, yo voy dando ya los puntos positivos en la defensa para atacar la simple manifestación del Ministerio Público de que tiene familiares allá en el extranjero. Es más, todavía que refiera poner en duda al Ministerio Público bueno, refiere que tienen familiares en el extranjero, pero pues no ha dicho hasta ahorita si los familiares lo van a aceptar allá, ¿no? Si visita, qué tan frecuentemente visita a sus familiares. Y todavía podemos poner situaciones políticas actuales, por ejemplo, en Estados Unidos, y que está ahorita un poco complicado la estancia larga en Estados Unidos. Entonces, acuérdese, señoría, que actualmente pues, no se puede estar mucho tiempo en Estados Unidos y lo mandarían de regreso. Y eso es un hecho notorio, ya lo han dicho las noticias, lo hemos visto en innumerables páginas, sitios, ¿no? En las redes sociales. Entonces, bueno, ya fortalecimos esa estrategia del Ministerio Público, perdón, de su defensa para tumbar la versión o la propuesta del Ministerio Público bajo el argumento de que tiene familiares en el extranjero. Porque también él tendría que decir, pues, qué tipo de familiares son, qué tal si son el primo del primo del primo del primo del primo, o sea, ya que ya no lleguen a ser ni siquiera familiares. ¿Sale? Y también podemos aumentar todavía más, ojo, ya entregué el pasaporte para que vea el juez que no es mi intención mía. Eh, Podemos aumentar si fueron llamados, porque normalmente los citan para audiencia, pues pueden decir, señoría, tan es así que usted lo citó, perdón, que no tiene la intención de oír porque usted lo citó y vino y aquí está presente con nosotros. Eso puede servir para destruir completamente, junto con todo lo que les dije, la pretensión del Ministerio Público de pedir prisión preventiva por el hecho de que tengan familiares en el extranjero. Y acuérdense que el Ministerio Público tiene que demostrar por qué eso sería un riesgo o sería una forma de que se sustrajera la acción de la justicia. Volviendo al tema de las fianzas, también se puede utilizar como un punto dentro de la estrategia para decir, pues bueno, si el Ministerio Público dice que es por tema económico, perdón, vuelvo al ejemplo anterior, que se quiere ir, y si a lo mejor el Ministerio Público considera que se va a querer ir por algún tema de económico en cuanto a reparación del daño, pues su señoría tiene una póliza, ¿no? Se puede pagar, se puede garantizar, perdón, a través de una póliza que se va a pagar el daño. Es más, si llegaran a una salida alterna o a un acuerdo reparatorio, eh, pues la póliza funcionaría como un ente perdón, como un respaldo, perdón, de ese pago, o sea, se va a dar ese pago. Ojo, en el tema del seguro, porque esto es muy, muy práctico y muy bueno para poder garantizar y poder evitar medidas cautelares fuertes, inclusive providencias precautorias, ¿por qué no? Hay que leer muy bien todos los términos que tienen su póliza. No es así de que, bueno, primero pagar, luego te reembolso. Híjole, también tienen que ver si este seguro pues va a responder por medidas cautelares, ¿no? Si puede extender a través de ese seguro de garantías judiciales, es decir, si te va a dar documento idóneo
algo o algún elemento idóneo para que tú lo puedas presentar como garantía. Eh, Normalmente también cuando hay un problema legal te dicen, sabes que solo por delitos culposos. Entonces también tienen que ver si el delito es doloso, pues híjole, ya no funcionó. Pero si es culposo, pues bueno, sigue todavía funcionando. Hay que ver muy bien que tenga los gastos de la defensa, o sea, el abogado penalista, que tenga el pago de la fianza, garantía. Eh, a lo mejor no los contiene todos, pero bueno, no está de más ver si puede apoyar, ver un aporte de un perito, un pago de un perito para la defensa. Ujú. El primero, el gasto de la defensa jurídica, normalmente la aseguradora les impone, o bueno, les pone al abogado. ¿Vale? Pero lo más importante es lo del medio, la fianza, esa garantía es lo importante para que en verdad haya valido la pena el que ustedes hayan pagado ese seguro. Y bueno, recuerden, el derecho penal no busca castigar errores humanos, ¿vale? Sino la violación al deber de cuidado. Recuerden que el humano pues tiende a errar. Lo que busca entonces es, ¿sabes qué? Pues no tuviste por ahí el cuidado que debías de tener. Entonces, bueno, el expediente clínico siempre hay que ver que esté todo en orden, porque a lo mejor dentro de todo este tema del proceso por una negligencia, a lo mejor no fue el imputado el que provocó la negligencia, a lo mejor hubo más intervenciones y no las están viendo. Por eso hay que estudiarle completamente el expediente clínico. Pero además, acuérdense, tiene que estar íntegro, no dejar sospecha de que fue alterado para que no puedan pedir una medida cautelar de prisión. Y bien, ya para terminar, recuerden, lo que vimos el día de hoy fue la diferencia entre providencia precautoria y medida cautelar. Ya vimos que la providencia precautoria es al inicio, entonces durante la investigación, y la medida cautelar es cuando ya está judicializado el tema, que se puede advertir desde la primera audiencia. Se puede solicitar esa medida cautelar. La primera, la providencia es para garantizar la reparación del daño y la medida cautelar pues para unos riesgos procesales, luego un riesgo para la víctima. Hay que tener bien protegido el expediente clínico porque esta va a ser, bueno, es el arma de dos filos, puede servir para imponer medida cautelar o bien puede servir para ayudar a que impongan otra medida cautelar que no sea tan agresiva. Perdón, puede ser un punto en el cual puede imponer medida cautelar de un punto determinante para imponer medida cautelar de prisión o bien puede servir para apoyar, no poner la medida cautelar de prisión. Perdón, me corrijo. Y hay que revisar también la póliza de seguro para que apoye a una medida cautelar no tan lesiva. ¿Vale? Y bueno, no me resta más que agradecerles el haber escuchado, el haber visto esta presentación. Si tienen alguna duda, la pueden externar en el grupo que existe de WhatsApp, la pueden externar y con todo gusto pues se les hará llegar y con todo gusto se les hará llegar una respuesta. Y nuevamente les agradezco la atención prestada. Que tengan excelente día, excelente tarde o excelente noche.